Nosotros tenemos aquí, bueno, ayer planteamos dos cálculos, uno que correspondía a los elementos de la diagonal principal y a otro los de la diagonal inversa. Entonces, aquí decíamos que la idea es que, y voy a abrir la aplicación, eh, viene siendo matriz visual. Bueno, bien, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué relación tiene esto? Bueno, lo voy a poner así, así, ¿verdad? Sí, sí se aprecia, sí, ¿verdad? Ustedes tienen buena vista. Entonces, no, no tanto, pero sí se ve, ¿verdad? A ver, esto que está representado aquí es lo que estamos tratando de hacer acá. Ya hice, ¿cuál fue el que hice? La diagonal principal no la hice, no la hicimos. Sí la hicimos, ¿no? La diagonal principal, pero no lo veo aquí. A ver, es que se me hace que no es esta. No, se me hace que abrí otro proyecto. Sí, ¿verdad? No, es que esa es de otra. Es esta, de aquí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, nosotros decíamos aquí a la hora de ejecutar que esta operación de la diagonal sí tiene que validar que la matriz sea cuadrada. Me parece hasta donde yo recuerdo, aunque ahorita lo repasamos en el enunciado del proyecto, en ninguna de las opciones tiene que ser la matriz cuadrada, puede ser cualquier tipo de matriz, pero en esta en particular que estamos viendo, sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le decimos de 5 por 5, dimensional y aleatorios, la diagonal principal pues, me suma el 6.2, 2.4, 8.8, 2.7 y 1.8. Esos son los que me suma porque es la diagonal principal. Repasando lo que hicimos para calcular esa suma y luego el promedio, pues por aquí llegamos a una conclusión de que en la diagonal principal el renglón y la columna son iguales. En cualquier elemento de la diagonal principal, claro, habiendo validado que la matriz es cuadrada, pues la diagonal principal es cuando coinciden el renglón y la columna en el valor. Yo por aquí lo pusimos. Entonces, en el código de la diagonal principal, eh, bueno, aquí validamos que fueran del mismo tamaño, las dos dimensiones. La primera dimensión la obtenemos con el nombre de la matriz .len. La segunda dimensión, si no estamos involucrados dentro de un ciclo que recorre las columnas y los renglones, entonces lo hacemos a través de la posición del renglón cero. Aquí le estamos preguntando la longitud o el tamaño del renglón cero, que es igual que todos los renglones, pero el cero sabemos que siempre va a existir. Bueno, entonces aquí es donde se recorren los dos, con dos ciclos, todos los elementos de la matriz y solo se están sumando cuando el renglón y la columna son iguales. Si ustedes se dan cuenta, podríamos hacerlo con un solo ciclo. En este caso en particular, un solo ciclo porque si van a ser iguales la renglón y columna, pues con un solo ciclo lo podremos resolver. Pero bueno, lo hicimos recorriendo toda la matriz y nada más sumando cuando coincide el renglón y columna. Y ya una vez que tenemos la suma, dividimos entre el número de elementos y el número de elementos pues es el tamaño de cualquiera de las dos dimensiones porque es una matriz cuadrada. Y ya eso es lo que hace nuestro botón de diagonal principal. Vamos a hacer el cálculo ahora de la diagonal invertida, de la diagonal inversa, en donde pues creo que ya no va a hacer lo mismo la conclusión a la que lleguemos. Aquí veíamos que cualquier elemento de la diagonal principal, el renglón vale lo mismo que la columna. Aquí lo que se cumplía es que
el renglón es igual que la columna, ¿verdad? Para cualquier valor de la diagonal principal. Vamos a averiguar qué relación hay con los elementos de la diagonal inversa. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto, lo voy a copiar por acá, lo voy a poner por aquí. A ver, ahí, bueno, ahí. Entonces, voy a quitar estos y vamos a encontrar la relación o cómo podemos relacionar estos elementos, estos que están aquí. Para eso les voy a pedir que me ayuden. En cada celda voy a poner la suma del renglón y la columna. O sea, por ejemplo aquí, en esta celda, ¿cuánto vale el renglón? 0. ¿Y la columna? 0. 0 más 0 es 0. Luego aquí, ¿cuánto sería? 1, ¿verdad? Es la suma del renglón y la columna. ¿Cuánto vale aquí? 2. Aquí coincide, pues porque como el renglón vale 0, pues coincide con la columna, ¿verdad? Bueno, 3 y luego aquí 4. Ahora, en ese, ¿me ayudan por favor? ¿Cuánto? Suma de renglón y columna. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y luego aquí, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y luego acá, ¿qué sería? 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, nos interesa saber qué pasa con estos elementos que están en la diagonal inversa, que son estos mismos, ¿verdad? ¿A qué conclusión podemos llegar? Del lado izquierdo o en el triángulo, la matriz triangular, porque no todas las matrices son cuadradas, pero la matriz triangular del lado que está arriba de la diagonal inversa, vean cómo la suma de renglón y columna no rebasa el 4. Y en cambio, la matriz triangular que está abajo de la diagonal inversa, en todos los casos rebasa el 4. Y la diagonal inversa, ¿qué característica tiene? Que todos todos suman lo mismo, siempre suman lo mismo. ¿Pero cuánto? Ese 4, ¿cómo lo podríamos relacionar con el tamaño de la matriz? Pero sí, o sea, ahí hay, ¿de qué tamaño es la matriz? De 5 por 5, ¿no? ¿Y qué valor me da el renglón más columna? En la diagonal inversa. Me da 4, ¿no? Entonces me da 4. Si fuera de 10, ¿cuánto creen que me daría aquí? O sea, si fueran de 10 por 10, ¿cuánto me daría la suma? 9. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, la suma de renglón y los elementos, bueno, lo vamos a escribir aquí. Los elementos de la diagonal inversa o más bien la ubicación, la posición. No, más bien es igual, más bien. La posición de los elementos de la diagonal inversa es igual. Este, es que aquí me falta como que ser más preciso. La suma. Quiero ser un poco más preciso. Es igual
a tamaño de cualquier dimensión menos 1. Buenos días, pásale. La suma de los subíndices de los elementos de la diagonal inversa es igual al tamaño de cualquier dimensión menos 1. Bueno, esto de cualquier dimensión es porque son 2, ¿no? Pero como esto solo aplica a matrices cuadradas, pues da lo mismo tomar renglones que columnas. Entonces, aquí la condición que se debe cumplir es que R más C es igual a ¿qué? Suponiendo que mi matriz se llamara datos, como en el ejercicio, datos.len menos 1. Esa es la condición para que el elemento sea parte de la diagonal inversa. Su renglón más su columna es igual al tamaño de la dimensión menos 1. Entonces ya con eso podemos hacer algo acá en nuestra aplicación para ahora vamos a activar el evento del botón diagonal inversa. Aquí, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto porque es prácticamente, no es lo mismo, pero es muy parecido. Entonces del botón de la diagonal principal, lo voy a copiar. Y luego ya le vamos a hacer algunos pequeños cambios. Aquí sería así. Sí, debe seguir validando que sean del mismo tamaño las dimensiones, porque la matriz debe ser cuadrada. Insisto, en las opciones que yo les pido en el proyecto, ahí no va a haber la restricción de que tengan que ser cuadradas. A cualquier matriz se le puede aplicar lo que se les está pidiendo. Bien, entonces aquí la suma, ¿cuál es la condición que vamos a poner aquí? Pues la que escribí acá, ¿verdad? Si R más C, en el de inversa, sí. Y luego copié lo de, si R más C es igual a datos.len. Quiere decir que ya vimos que cualquier elemento en el cual la suma de sus posiciones me dé el tamaño de la dimensión menos 1 es parte de la diagonal inversa. Vamos a ver. Y bueno, esto ya quedó así, ¿no? El promedio, bueno, la cantidad de elementos de la diagonal inversa es igual que la diagonal principal. Bueno, entonces vamos a probar esto. Voy a poner una matriz de 4x4, debe funcionar. Bueno, ya sabemos que si lo hacemos con matrices que no son cuadradas, por ejemplo aquí, ¿verdad? La diagonal inversa pues me debe decir que no se puede porque debe ser cuadrada. Entonces voy a quitar uno de aquí, volver a dimensionar, aleatorios, y vamos a sacarla. Entonces, ¿me ayudan por favor a sumar? La diagonal inversa sería el 2.9 más 3.8 más 3.7 más 6.7. Fue 2.9 más 3.8 más 3.7 más 6.7. ¿Cuánto da? Entonces no está 2 y 6.7. 3 y 3, 6, 8. Sí, ¿verdad? ¿Por qué entonces me da de más aquí? Sí. Ah, sí. Ah, ok. Ya sé dónde está mi error. O alguien ya lo vio y no me lo quiere decir. ¿Qué pusimos acá? ¿Igual a qué? Renglón más columna debe ser igual a datos más len menos 1. Aquí me está sumando y lo está comparando con datos.len es 4.
en el ejemplo que hice. Entonces aquí me faltó el -1. Acá. Así. -1, ¿verdad? O sea, la suma de, y eso lo vimos aquí, la suma del renglón y la columna debe ser igual al tamaño de la dimensión -1. A ver, entonces vamos a checar si ya. De una vez la voy a hacer de 4×4. Porque luego vamos a decir, no, pues es que como hicimos el análisis en una de 5×5, pues nada más con esa funciona, ¿verdad? Pero se supone que si lo hacemos de 4×4 debe dar lo mismo. Dimensionar y aleatorios. Ahora sí la suma de la diagonal inversa. Ahora es 9.3 más 8.7 más 4.2 más 9.8. 9.3, ¿sí? Más 8.7 más 4.2 más 9.8. ¿Cuánto da? 30. Ahora sí, ¿verdad? Y entre, sí, gracias. Y entre 4, 32 entre 8 es igual a, entre 4 es igual a 8. Bueno, eso está muy bien, pero ayer decíamos que el usuario, pues simplemente si quiere comprobar, se complica un poco, ¿no? Estarlos viendo aquí, nos podemos confundir. Se imagina que fuera una de 8×8, dimensionar y luego aleatorios y luego diagonal inversa, y ver si tendría que sumar el 1.3, 5. O sea, no es tan fácil visualizar lo que se está sumando. Decíamos ayer que, bueno, creo que no, sí lo comenté en este o en el otro grupo, que lo bonito sería que lo pintáramos de otro color, ¿verdad? Sí se puede, pero pues ahorita batallaremos o nos tardaremos un buen ratito. Entonces, por eso vamos a hacer lo que les pide en el proyecto. Que cuando yo le diga diagonal principal, esto que me lo haga está bien, pero que en otra text area, que me muestre los elementos que está considerando en el cálculo. En pocas palabras, que aquí me muestre los elementos de la diagonal principal, en el caso de este botón, y los de la diagonal inversa en el caso del otro. Pero en otro campo de texto, para que no se pierdan los datos originales. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar otro campo de texto. Bueno, lo voy a agregar de acá porque, o si lo duplico, ¿qué hace? No, mejor, bueno, lo duplico. Y luego lo pongo acá. Así, ¿verdad? Entonces, nada más voy a checar que este sea el JText matriz y este le voy a llamar JText resultado. ¿Sí? Entonces, pues la idea es, voy a hacerlo con la diagonal principal, ¿sí? En el mismo botón de la diagonal principal, eh, lo podríamos hacer, es la principal, ¿verdad? Lo podríamos hacer con el mismo ciclo, pero lo voy a hacer con otros dos ciclos. Entonces, voy a tomar lo de la función mostrar, porque realmente lo que vamos a hacer es lo mismo. Nada más que esta función mostrar muestra todos los elementos. Entonces, voy a tomar todo el código de la función mostrar, porque vamos a hacer un mostrar pero reducido, o no reducido, sino parcial. Entonces, me voy a ir al botón del principal aquí. Insisto, podríamos haberlo hecho en estos mismos ciclos, pero para que se vea más claro lo voy a hacer en otros. Ya lo copiamos ahí. ¿Sí? Está copiado en el botón de la diagonal principal. Y vamos a trabajar pero con el otro JText, se llama JText resultado, ¿no? Borramos el contenido. Y luego vamos a recorrer la matriz otra vez. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero aquí en el append es donde va a cambiar un poquito, nada más un poquito. Aquí.
Cuando aquí voy a encerrar miren, estaba así estaba, ¿sí? Lo que pasa es que aquí voy a hacer una pregunta, es más, creo que ni necesito una llave. Aquí voy a hacer una pregunta que precisamente es esta misma. Le voy a poner, si el renglón es igual que la columna, acuérdense que estamos en el botón de la matriz de la diagonal principal. Si el renglón es igual que la columna, entonces está bien que ponga eso. Pero si no, o sea, nada más va a poner los elementos que formen parte de la diagonal principal. En caso contrario, vamos a decirle que ponga en lugar de esto, ¿se acuerdan cuántos caracteres ocupa cada dato? Es un número, un punto y un decimal, ¿no? Esos son 3 caracteres. Entonces, voy a cuidar que sean 3 caracteres de esta manera, ¿sí? Le puedo dejar eso para mayor claridad. Como estoy concatenando 2 cadenas, podría dejar una sola cadena. Pero aquí es para que se vea que esta rayita va a sustituir el elemento cuando no sea de la matriz principal. Para recorrer la matriz, para mostrar los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, nada más que no es el JText matriz, ¿eh? Es JText resultado. Estamos usando la condición que definimos acá en el análisis de cuándo es parte de la diagonal principal, cuando el renglón y la columna son iguales. Y cuando son iguales, que agregue el dato que trae la matriz, y si no, que agregue un guión. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? A ver, entonces ya voy a poner de una vez una matriz cuadrada, diagonal principal. Bueno, aquí hay un pequeño problema. Ah, ok. No, es que acá no le puse matriz, no le puse resultado. Entonces está agregando las líneas acá, por eso las aventó hasta abajo. Ok, sí, aquí se me olvidó cambiar, aquí debe ser JText resultado. Para que todo lo haga sobre esa matriz. Ahí le estaba agregando renglones a otro JText. Lo voy a hacer ahora de 7 por 7. ¿Sí? Por eso yo les digo que es importante que el tipo de letra del JText sea el Fourier New, porque todos los caracteres son del mismo tamaño. Entonces, si yo dejo 3 espacios, es lo mismo que dejar a 3 letras W. Y casi en los demás tipos de letra, una W ocupa mucho más espacio que un espacio. Entonces se ve todo chueco. Vamos a hacer lo mismo ahora sobre todos los elementos que no forman parte de la diagonal principal. Les estoy poniendo un guión. Y nada más están visualizando los datos de la diagonal principal. Entonces aquí ya el usuario dice, bueno, diagonal, ya es mucho más claro que está sumando estos, que realmente pues es una copia de ¿verdad? A ver, entonces vamos ahora a hacer lo mismo, pero con ¿sí? Voy a copiar, ya que voy a copiar esta parte
Bueno, desde acá, ¿no? Ya, ahora del botón de diagonal principal lo voy a copiar al botón de diagonal invertida. Voy a tomar este y lo voy a copiar abajo del promedio y es aquí, en la diagonal invertida. Entonces aquí recorremos la matriz para mostrar los elementos de la diagonal inversa o invertida. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí la condición. ¿Cuál es la condición? Si R más C es igual a datos.len menos 1. Ahora nada más cambiamos la condición. Ya les estoy dando una parte del proyecto. Ya no voy a hablar. ¿Eh? No, pues hasta donde alcance. Entonces ahí vamos a probar esto ahora. Ahora, caray. Dice. Ahora sería así, ¿verdad? Vamos a hacerla de 8 por 8. Dimensionar aleatorios, diagonal inversa. ¿Sí? Mande. ¿Te marca un error? A ver. Ajá. Los. Ah, no, no da el resultado. A ver, vamos, si quieres lo checamos. Pero en la principal no. La suma, ¿verdad? Y si te los muestra bien. A ver, ponle diagonal principal ahí. Te los muestra bien. 5.9 más 8.8. A ver, entonces vamos a checar este código de la suma de la diagonal principal. Suma es igual 0, R igual R menor que datos punto C igual 0, C menor que datos den, C más. Sí, es que le pusiste si R es igual a 0, es si R es igual a C. A C. La diagonal principal es cuando renglón y columna son iguales. Entonces, cuando los renglones y las columnas son iguales, es igual. ¿Sí? Cuando el valor de R del renglón y de la columna es igual. Bueno, entonces, digamos que ahí ya se terminó el ejercicio. Vamos a analizar un poquito el proyecto. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver el proyecto. Vamos a analizarlo con la ejecución de esto. Lo voy a ejecutar. Lo voy a tener aquí por lo que se ofrezca. ¿Esos qué? ¿Estos? No, pues es cuando los programas ahí, como esta es mi cuenta, me salen otras cosas, sí. Sí, o sea, como fue para otros grupos, por eso en mi cuenta salen todos mis grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a checar esto. Tú dices esto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Dónde? No, bueno, ándale, no, no hay internet. ¿Ustedes sí tienen? O sea que en ratos sí, en ratos no. Ah, caray, bueno. Y es que si hubiera tenido ninguna carga nueva, sí, quiero ver el proyecto. ¿Lo dejaste abierto? Bueno, pero
Entonces, ¿cuál? Sí, pero mira, si por ejemplo, a ver, vamos a checar. Ah, pero no, la asignación todavía no. Esa la pongo hoy. ¿Cómo? Sí, no, pero más bien es que yo tengo, esta es la de Maestro Lab, pero pues no, no hay, ¿verdad? Yo creo. Uy, no. ¿Eh? No me acuerdo. Pues que se supone que que se conecta automáticamente, pues a lo ya la cambiaron, ¿verdad? No, no creo que te la den. No, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál compu es la tuya? Esta, ¿verdad? Esta. Esta no entra. Y nomás con que se vea el proyecto. Uy, no, es que, porque podríamos poner esa pantalla aquí, ¿verdad? Sí, se alcanza. A ver. No, nomás no te salga de esa ventana. A ver. Pues esto no se va a ver en la grabación, ¿eh? Pues porque se graba lo de la MIP. Pero es lo que... Sí, bueno, lo voy a explicar aquí. Una aplicación Java visual que permita procesar los datos de una matriz preguntando al usuario el número de renglones. Todo eso ya lo tenemos. Número de renglones y lo que a ustedes les va a tocar, de aquí de estas dos se les van a tocar dos. Entonces, por ejemplo, sumar y promediar cualquier renglón de la matriz, eso, ustedes le van a preguntar, vamos a poner que fue una matriz de 5 por 8 y son 5 renglones y 8 columnas. Entonces, el usuario va a escoger cualquiera de los 5 renglones y ustedes me van a decir cuál es su suma y su promedio. Y obviamente en la matriz, bueno, eso ya lo dice después, en el JTEX área de la derecha, como lo hicimos nosotros, ahí se debe ver nada más ese renglón. Pero quiero que lo hagan de preferencia con un spinner. Un spinner que cada vez que se mueva el spinner, pues se vaya viendo que se vaya moviendo el renglón. ¿Sí? No, esa fuerza. Es requisito, es requisito. Aquí dice usar. ¿Sí? Sí, es que dije de preferencia. No, no es de preferencia. Es a fuerza. ¿Sí? Bueno, eh, los botones, estos botones todos los deben tener, ¿verdad? Pues son los que hicimos, el dimensionar, ejemplo. Ah, bueno, el ejemplo no, ahorita les digo, el ejemplo, es el ejemplo que puse abajo, aleatorios y borrar. El borrar no lo hicimos, pero sí quiero que pongan un botón de borrar, ¿sí? Por favor. Que borre los campos de texto, de área. El botón ejemplo debe asignar los datos de la tabla de ejemplo. Bueno, ahorita vemos el ejemplo. Los elementos resultantes, bueno, esto en otro JTEX área, es lo mismo que ya hicimos ahorita. Los valores calculados se mostrarán en etiquetas, la suma y el promedio pues en etiquetas, ¿va? ¿Qué más? Ah, deben mostrar la imagen de asignación, la imagen del ejemplo que ahorita vamos a ver. Y bueno, ya en la documentación, nada más quiero que pongan cómo lo hicieron para calcular lo que se les pidió. A ver, si les subimos poquito, nada más para ver si tienen duda de alguno de estos. Ah, tú decías de las celdas periféricas, ¿verdad? Bueno, creo que renglón y columna no hay problema, ¿va? Luego, sumar y promediar. El mayor y menor, pues también, pues es buscar dónde está el mayor, dónde está el menor. ¿Y qué se debe ver acá en el segundo JTEX área? Pues nada más el valor que se busca, ¿verdad? Y todo lo demás deben aparecer puros guiones. Eh, Estos están interesantes, ordenar y mostrar ascendente y descendente. Ahí ustedes van a investigar cómo. ¿Eh?
Sumar y promediar celdas periféricas. Bueno, creo que de todo esto, donde puede haber duda es lo de las celdas periféricas. No digo que lo demás sea fácil, sino que sí se entiende qué se pide. Ahorita lo importante es que se entienda qué se pide. Por ejemplo, mostrar los valores que sobrepasan el promedio. Van a calcular un promedio general y luego en el segundo J texaria se deben ver solo los valores que están arriba de ese promedio. Y el otro, los que están abajo, ¿no? Sumar y promediar primer y último renglón, o sea, el primero y el último. Y el primer y última columna. Bueno, ahora sí le subes, por favor. Y vamos. Esta imagen me la deben poner ahí en el frame para yo poder checar si los cálculos son correctos. Entonces, obviamente, pues yo aquí traté de poner todos los cálculos que se les piden. Si a alguien le tocó, por ejemplo, primer renglón y último renglón, pues me deben, en el segundo JText nada más se debe ver este y este, ¿verdad? Y su suma y su promedio, no tienen que verse en un ladito, se pueden ver acá en unas etiquetas abajo. Yo los puse de esta manera, pues para que englobara todos los resultados. Las celdas periféricas son, ¿por qué creen que se llama periférico el periférico? Porque o sea, periférico es lo que está en la orilla, ¿sí? Entonces, las celdas es la suma de esto. Estas son las periféricas. ¿Cuáles son las celdas no periféricas? Pues las que están en medio, ¿eh? Lo que está adentro. Las celdas no periféricas me deben sumar nada más todos estos valores, esto y esto. Y obviamente en el segundo J texaria se debe ver solo este cuadrito, ¿va? Y acá se deben ver puros guiones. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Entonces, lo voy a subir pasado el mediodía. Sí, o lo que digan, sí, en todas pides suma y promedio, ¿no? Creo. De diferente cosa. Entonces, todo va a estar en el manejo de los subíndices. Los arreglos, básicamente son manejo de subíndices, ¿sí? Bueno, entonces, todo eso, nada más, espero que por lo menos se oiga, pero no se va a ver. Mande. A ver, mira, fue aquí está el 9 de mayo. A partir del 9 de mayo. Entonces, ya dudas, preguntas. Ya les di la programación de los exámenes, sí, ¿verdad? Ya les dije cuándo ibas. El lunes es el primeras de arreglos. Luego de martes a viernes son los de segundas de cada uno, así en ese orden. Martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Y hay que estar muy al pendiente. Todavía mañana nos vemos, ¿eh? No crean que ya me estoy despidiendo. ¿Eh? Sí, sí, mañana voy a quitar ya. ¿Ya se ve ahí? Ya. Bueno, entonces, sí va a ser muy importante que estén al pendiente de la página ya a partir de que no vamos a estar viniendo a clases así normal. ¿Ah? Entonces, para que estén ahí al pendiente. Sí, de cualquier aviso, cualquier. Yo espero, bueno, que no quede grabado porque si no me van a